Hernán Reyes Aguinaga, soy profesor de la Universidad Central del Ecuador. Fundamentalmente doy asignaturas en pregrado y posgrado en las materias de epistemología y materias metodológicas también vinculadas con la comunicación. Doctor, un lujo de expositor aquí en la Universidad Laica de la Vega del Faro Manaví en el quinto encuentro workshop, pero nos ha dejado en su intervención algunas formas de pensar sobre la docencia. El docente, primero usted ha dicho, no debe asustarse con la inteligencia artificial, pero tampoco debe dejar dominarse. ¿Qué ha sucedido? Usted puso un ejemplo, que es aburrido revisar trabajos de los estudiantes, porque todos están hechos con el mismo cliché. Y después de haber usted hecho esta comparación, ¿hacia dónde desemboca el quehacer, debe desembocar el quehacer del docente, doctor? Bueno, hay versiones un poco apocalípticas sobre la inteligencia artificial. Yo quisiera salirme un poquito de esas. Algunas de estas versiones dicen inclusive que de aquí en poco tiempo la inteligencia artificial va a dejarnos sin trabajo a los docentes, que los estudiantes ya no requerirían de la mediación pedagógica. Creo que es un poquito exagerado aquello, creo que vamos a seguir siendo útiles en el mundo de la academia durante un tiempo todavía, pero creo que debemos empezar a pensar cómo convivimos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial me da la impresión de que llegó para quedarse. Tengo la impresión de que todavía los usos gratuitos de la inteligencia artificial van a durar un tiempo más, luego van a cada vez tener un costo y creo que van a selectivizarse otra vez a través de este tema, pero mientras sean gratuitos, se convierten ciertamente en un elemento que obstaculiza más que facilita el proceso de ¿Por qué? enseñanza-aprendizaje. Porque en la práctica la inteligencia artificial implica una serie de, un par de pasos muy sencillos para el estudiante en cuanto a la producción de ensayos, de tareas, la resolución de preguntas y de problemas. Implica que si el profesor le hace la pregunta al estudiante, el estudiante le traslada la pregunta a Grok o le traslada la pregunta al ChatGPT y el ChatGPT le contesta la pregunta sin que el estudiante haga el más mínimo esfuerzo de poder indagar en la propia Internet, que es un banco riquísimo si uno sabe hacer la búsqueda de fuentes documentales, de fuentes bibliográficas, y sin tener que organizar después esa aproximación que hace a materiales académicos, materiales de conocimiento. Entonces, prácticamente a la larga le da el trabajo hecho. En algunos casos el estudiante alguna edición posterior hace, en otros casos ni siquiera aquello, y hay casos en que el estudiante ni siquiera revisa la respuesta que le dio la inteligencia artificial a la pregunta que le hizo el profesor. Por ende, yo creo que hay necesidad de poder enfrentar este problema, eh, primero reconociendo, y eso no es tan difícil en realidad cuando se ha generalizado el uso de la inteligencia artificial como por parte de los estudiantes. Yo decía en la exposición, a mí me aburre, me ha tocado cursos enteros donde la mayoría de los estudiantes ya, por no decir todos, han hecho trabajos usando inteligencia artificial y el formato del resultado de esos trabajos es prácticamente el mismo. Pero no se trata tanto de pasar antiplagio, como antes se pasaba antiplagio, pasar ahora a programas que detecten inteligencia artificial o prohibirles que haya inteligencia artificial. Yo digo, igual van a seguir teniendo la tentación. Por eso usted volvió. La idea es poder volver a retomar prácticas medio anacrónicas, pero que finalmente pueden ser útiles. A mí al menos me han dado, han sido útiles para mí. Eh, por ejemplo, recuperar la oralidad con el estudiante, el diálogo con el estudiante, que es algo que se ha ido perdiendo de manera sustantiva en la universidad, en el mundo académico. Cada vez los estudiantes preguntan menos, comentan todavía menos y hacen, digamos, intervenciones más críticas y más profundas aún todavía menos. Trabajos orales, exposiciones orales, lo que recomienda usted. Retomemos nuevamente la oralidad entre el docente y el discente, eh, planteemos exposiciones orales simplemente, conversaciones más dialógicas,
preguntas, respuestas, comentarios, ampliaciones y demás. Y creo que con eso el estudiante mejora algo que va perdiendo con las tecnologías. La tecnología al estudiante le encierra en sí mismo. La conversación en la vida cotidiana se ha ido perdiendo y de pronto en el mundo académico podemos recuperarlo. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es volvamos al papel y al esfero. Lo que se dice en la costa, a la pluma. Volvamos a la pluma nuevamente. Yo les pido a estudiantes de posgrado que me respondan, por ejemplo, una ficha de lectura de un libro, que me la hagan a mano. Pueden darse el trabajo de pedir a inteligencia artificial que les responda y después tendrán que al menos darse el trabajo de copiar en la hojita. Y al copiar en la hojita, yo creo que van a tener algún tipo de cercanía con ese contenido que han producido. ¿Qué resultados le ha dado estas dos técnicas, doctor? Resultados interesantes porque el estudiante vuelve a plantearse problemas, vuelve primero a saber que el proceso de conocimiento no es un proceso sencillo, simple, cómodo, que simplemente pasen los días, entregue las tareas y finalmente se gradúe o pase el semestre. Es un proceso que implica esfuerzo, es un proceso que implica poner de parte, es un proceso donde se va a encontrar con preguntas que le generan respuestas que le generan incertidumbre, con vacíos, etcétera, etcétera. Ese es un primer elemento. Volver a convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso vivo y en un proceso esforzado. Y segunda cosa, yo creo que le permite al estudiante volver a medir sus propias capacidades. Cuando uno califica un trabajo hecho con inteligencia artificial, ¿qué es lo que está calificando? ¿Está calificando la pregunta que le hizo a la inteligencia artificial el estudiante o la respuesta que le dio la inteligencia artificial a la pregunta del estudiante? La inteligencia artificial también se equivoca, la gratuita sobre todo. Es un robot. Es un robot que, como es gratuito, además de su versión más básica, comete repetidos errores. Pero ¿dónde está la calificación al estudiante? Esa es la pregunta que me hago. Entonces, creo que a través de estas dos modalidades, recuperación de la oralidad en la práctica de aula y en la práctica de enseñanza-aprendizaje, y recuperación de la pluma y el papel, para que el estudiante escriba y además sea fuerte como es escribir, después de que ha pasado ya desde el inicio de su vida, creo, escribiendo en teclados de teléfonos celulares o de computadoras. Yo creo que son dos elementos que a la larga pueden mover un poco esta especie de quietismo en el que hemos caído, de conformismo en el que hemos caído